Huautla y la conexión volcánico-plutónica. El doctor Morán es investigador titular C del Departamento de Geoquímica del Instituto de Geología. Es investigador nacional nivel 3, ingeniero geólogo egresado de la Facultad de Ingeniería, graduado del posgrado de Geofísica. Su investigación doctoral la hizo en la Universidad de Múnich, con una beca del servicio alemán de intercambio académico, la DAAD. Es profesor de las licenciaturas de Ingeniería Geológica de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias, entre otras asignaturas. Imparte fundamentos de geología, geodinámica, geología de México, geología histórica, historia e interacciones de los sistemas terrestres. Su especialidad es la geoquímica aplicada al estudio de los procesos magmáticos y las relaciones entre el magmatismo y deformación de la corteza y la conexión volcánico-plutónica en sistemas magmáticos silícicos. Es además especialista en el estudio de la evolución geológica de México. Bueno, pues creo que ustedes ya todos conocen al doctor Morán, ha ocupado diferentes cargos, desde jefe del Departamento de Geología y Geotecnia en la Facultad de Ingeniería, director del Instituto de Geología, coordinador del Consejo Académico del Área de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías de la UNAM, es actualmente director de la DEGAPA, y sus primeras experiencias las tuvo como geólogo en lo que fuera anteriormente el DETENAL, hoy Dirección General de Geografía del INEGI, donde ocupó el puesto de jefe de área de petrografía. Bueno, con ustedes, doctor Morán. Bueno, gracias, gracias por su presencia. Voy a hacer una presentación que va a mostrar lo que ha hecho mi grupo de investigación en los últimos años. Y voy a tratar de hacerla lo más sencilla en términos de detalles técnicos, porque pues no todos los presentes son especialistas. Entonces, como es un seminario general para diferentes disciplinas, no voy a ser muy exhaustivo en detalles así muy especializados. La imagen que muestro es la de la Sierra de Tasco. Es una sierra muy conocida, muy emblemática. Es una sucesión volcánica que está expuesta. La ciudad de Tasco está al pie de acá de este cerro muy grande que se llama el Cerro Huisteco. Este Cerro Huisteco y también esta zona de aquí está compuesta por sucesiones volcánicas que nosotros hemos estado estudiando recientemente, en la etapa más reciente de nuestra línea de investigación. Los colaboradores que han estado estos años con nosotros trabajando, pues digamos del staff académico se encuentran Bárbara Martín y Laura Mora y Margarita López del CICESE, Luis Solare. Ellos nos han apoyado mucho con fechamientos, Enrique González Torres, Sean de Silva, que es nuestro colaborador internacional, Laura Luna, que es la que nos ha dado todo el soporte de sistemas de información geográfica. Y esos son los estudiantes que han hecho tesis con nosotros en las diferentes regiones volcánicas. Dentro de los colaboradores recientes pues, tenemos a José Juan Hernández Vargas, que es un estudiante que está haciendo su tesis de Tasco, y recientemente se han integrado Cecilia Caballero y Luis Alba, que están intentando hacer inferencias sobre la dirección del emplazamiento de las ignimbritas utilizando anisotropía magnética. Entonces nuestro foco de atención ha estado aquí en la parte norte central de la Sierra Madre del Sur. Es una sucesión, un grupo de centros volcánicos silícicos con sucesiones también silícicas muy parecidas a las que tiene la Sierra Madre Occidental. Digamos, visto así parece que es la continuación de la Sierra Madre Occidental, en términos de que todo este magmatismo, incluso las rocas plutónicas de la costa, pues son el resultado de la subducción de la placa de Farallón debajo de la margen occidental de México. Y algunos detalles son diferentes de la Sierra Madre Occidental, no voy a centrarme en eso, pero ciertamente ambos son una especie de flare-up silícico que es resultado de la evolución de esta margen continental convergente. Estos plutones de la costa son en parte contemporáneos con esta sucesión de aquí, y entonces es un magmatismo de arco muy ancho que está extinto, abandonado, una margen truncada, y actualmente el volcanismo asociado a la margen convergente se encuentra a lo largo de la faja volcánica transmexicana. Entonces nosotros nos hemos concentrado por muchos años en el estudio de estas sucesiones y de estos plutones que están expuestos en la costa, diferentes aspectos de ellos,
su geoquímica, su geocronología, sus relaciones tectónicas. Pero hoy voy a hablar de un detalle que hemos trabajado últimamente, que es el desarrollo de aparatos volcánicos silícicos muy grandes, del tipo de las calderas, encima de lo que nosotros pensamos es la construcción de un batolito a profundidad, ¿no? Entonces, este es un mapa de GIS en el que se muestran todos los centros volcánicos silícicos que se encuentran al sur de la faja volcánica transmexicana y que han sido objeto de estudio de nosotros. Casi todos ellos han sido objeto de una tesis por parte de chicos de nuestro grupo, ¿no? Entonces hay tesis de Tasco, de aquí de La Goleta, de la Sierra de Nachichitla, es de una tesis del grupo de Luca Ferrari. Aquí La Muñeca es otra tesis de nuestro grupo, Las Paredes, Tilzapotla y el Centro Volcánico de Huautla. Ahí es donde hemos puesto a nuestros estudiantes a trabajar. Aquí lo que se expresa es que el estado exhumado de estos centros volcánicos nos permite observar muchas cosas. Realmente es una oportunidad que no se presenta, por ejemplo, mucho en la Sierra Madre Occidental, para observar la infraestructura de estos centros volcánicos, su sistema de conductos de salida, el tipo de colapso que tienen, toda la sucesión volcánica. Si vemos la siguiente imagen, se puede ver que podemos hacer muchas inferencias, ver estos conductos de salida, porque está exhumado, ver la sucesión volcánica, identificar el episodio principal de erupción que tiene que ver con el colapso de las calderas, y examinar las sucesiones post-colapso, ¿no? Y también hacer inferencias sobre lo que está sucediendo aquí abajo, si está construyendo o no un Plutón, ¿no? Esa es la ventaja de trabajar con estos centros volcánicos de carácter exhumado. Y tampoco hablaré demasiado ahorita, pero estos centros volcánicos están asociados a un sistema de fallas. Hay de diferentes orientaciones, pero estas son las que dominan, que son las de orientación norusure, y que son fallas que están rompiendo las estructuras volcánicas. De hecho, en algunas sirven estas fallas de límite para el colapso del techo de las cámaras magmáticas, como es en el caso de Tilzapotla. Y estas fallas, las más dominantes, son de orientación norusure y son fallas de desplazamiento lateral izquierdo. Es un detalle que contrasta con la tectónica de la Sierra Madre Occidental, donde tenemos fallas en extensión, desarrollo de pilares y fosas. Aquí lo que tenemos es un sistema de fallas de desplazamiento lateral. Es diferente, ¿no? Digamos, este es un mapa ya más detallado de uno de los centros volcánicos, el de Tilzapotla, que es el que hemos estudiado más. Aquí está la ciudad de Huitzuco, el distrito minero de Huitzuco, que son un distrito de yacimientos de mercurio, y también hay yacimientos de fluorita, y en fin, se han trabajado aquí diferentes zonas con desarrollos de mineralización. Un detalle interesantísimo de esta caldera, esta es una zona en donde el terreno se colapsó y está rellena de depósitos ignimbriticos ricos en cristales, y encima tiene una serie de sucesiones post-colapso. La ignimbrita del colapso es esta. Y lo interesante es que aquí, cerca del anillo de la caldera, se encuentra expuesto un Plutón, más o menos grande, que se llama el Plutón de Coscatlán. Y este Plutón de Coscatlán tiene pues una textura que revela un crecimiento pausado de diferentes baches que han ingresado en esta región. Y nosotros se nos ocurrió pensar que qué tal que este Plutón tuviera relación con la cámara magmática de ignimbritas. Entonces había varias cosas que probar. Una de ellas era, primero, la edad, ¿no? A ver si es una edad que es coincidente con la edad de las ignimbritas. Otro detalle es de que si nosotros podríamos realmente identificar esto como la cámara magmática de esta emisión volcánica. Entonces es un cartoon, una caricatura en donde se muestra que la estructura aquí regional, donde están las calizas muy levantadas, las calizas de la formación Morelos, es una estructura realmente dómica. Y esta estructura dómica es transversal o a veces perpendicular a las estructuras laramídicas que aquí son norte-sur. Si nosotros vemos aquí, se ve que las estructuras de pliegues sinclinales y anticlinales son norte-sur. En cambio, este domo tiene una orientación noroeste-sureste. Y entonces, lo que identificamos es que el domo abarca hasta la región de Tasco, pero que la parte que se colapsó muy fuerte fue esta parte que se encuentra aquí, que es de la región de Tilzapotla. Evidencias muy fuertes de la existencia de las calderas se pueden ver en el anillo. En el anillo se pueden ver megabrechas, bloques de caliza metidos entre ignimbritas, o bien depósitos de una brecha de calizas limitados arriba y abajo por ignimbritas. Quiere decir que cuando las ignimbritas estaban emplazando, se cayó una pared de caliza que formó un depósito de brechas. Esto me ha generado una polémica ahí con el Servicio Geológico Mexicano.
se niegan a aceptar que esas son ignimbritas. Digo, a pesar de que son ignimbritas del libro, ellos, como vieron mármoles, ponen esto en el mapa del Servicio Geológico como granitos, ¿no? Entonces es un desastre, pues. Entonces, en este caso en el caso de la caldera de Tilzapotla, consideramos que el colapso de la caldera fue de tipo pistón, tiene 34 kilómetros por 24, entonces es una estructura muy, muy grande, es una estructura mayor. Digamos, no la mayor de México, pero sí se encuentra entre el grupo de las mayores que hay en México. Y otra estructura que nosotros estudiamos es esta muy conocida de la Sierra de la Goleta, donde en trabajos previos se ha identificado que había ignimbritas, y le llamaban la ignimbrita o la riolita Tilzapotla, todo le llaman riolita Tilzapotla en esta región, ¿no? Y lo que sucede aquí es que identificamos que hay una caldera que también está exhumada. Si la vemos así un poco en perspectiva con un modelo digital de elevación que nos ayudó a hacer Laura, se ve aquí que es una especie de zapato, ¿no? Que tiene aquí una serie de diques piroclásticos que rodean esta estructura donde está el relleno de la ignimbrita. Lo que pasa es que todo el alrededor ya se erosionó, pero esto debe haber sido una estructura de colapso con su relleno de ignimbritas. Y esta región de aquí no pertenece a la caldera porque aquí vemos claramente que las ignimbritas están sobre las rocas mesozoicas, sobre el esquisto Tecopilco, por ejemplo, en una altitud relativamente alta, digamos, valga la redundancia. Ese es el aspecto que muestran los diques piroclásticos que bordean a una especie de barco, por eso se llama la goleta. Yo decía zapato, pero es un barco, y tiene estos diques piroclásticos están constriñendo el relleno ignimbrítico. Y este es el modelo que hicimos, este es un cartón, una caricatura en donde se ve que aquí el colapso fue más bien de tipo de puerta, de trapdoor, en donde tenemos los diques piroclásticos, estos de aquí, emplazados en el borde, y en el otro no se ven diques piroclásticos y más bien se ve que gradualmente se va profundizando el contacto con las ignimbritas. En esta parte de aquí no hubo colapso y entonces hubo conductos de salida, pero no necesariamente relacionados con un colapso. Un detalle interesante, no me voy a detener mucho aquí, pero un detalle interesante que aprendimos es que cuando estas son la porcentaje de cristales que tienen las pomes juveniles, que tienen las ignimbritas, en general se ve que las sucesiones de esta región tienen un contenido bajo de cristales, pero la ignimbrita que está asociada al colapso tiene un contenido alto de cristales. Esto nos sugirió que la caída del techo de la cámara magmática sobre la cámara ha de haber producido vórtices, como lo han interpretado en algunas otras calderas, vórtices que agitaron y revolvieron la acumulación de cristales que había en la base de la cámara magmática y extrajeron, fueron emisiones ricas ya en cristales, ¿no? Vamos a ver la que sigue. Bueno, acá es la parte que no colapsó, que está al norte, y aquí no vemos para nada ignimbritas ricas en cristales. Las únicas que se ven ricas en cristales son las del colapso, que son las que estoy marcando ahí. Bueno, la que sigue es acá. Esta es otra caldera, pero esta es una caldera de tipo downsag, es así como de hundimiento nada más, no tiene un anillo con ruptura, sino más bien una zona de subsidencia donde se acumularon ignimbritas en esta región. Esta tesis la hizo Eric Ramírez y identificó las zonas donde hay conductos o salidas de diques piroclásticos y aquí el relleno principal de la caldera, y entonces nosotros interpretamos un desarrollo de este tipo, ¿no? Este es, por ejemplo, uno de el tipo de en este caso de esta región de aquí es el tipo de conductos de salida. A veces son tipo columnas o intrusivos relacionados con la alimentación de un domo reolítico, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, el tipo de calderas que se encuentran ahí con hundimiento y con el emplazamiento de diques piroclásticos o diques de lava. Aquí es uno de los diques más impresionantes piroclásticos. Aquí se observan que las pomes aplastadas, en vez de estar aplastadas y estar acostadas por el peso de los sedimentos, aquí las pomes aplastadas están con orientación vertical, lo que indica que era el conducto de salida, ¿no? Entonces, otro centro volcánico fue de la Muñeca. En de la Muñeca, que está cerca de Tejupilco, encontramos los más impresionantes diques piroclásticos. Se ve claramente la relación que hay de estos cuerpos todos fragmentados con pomes y además con un contacto vertical con
con la roca encajonante, incluso bloques grandes que están cayendo hacia adentro del dique piroclástico. Bueno, en general lo que hemos visto en esta región es que el volcanismo se inicia con episodios de composición intermedia andesítica, relativamente máfica, en casi todos los centros volcánicos, salvo en el de bueno, todos, ¿no? Se identifican en esta región de aquí, hay incluso algunos silícicos anteriores, pero todos estos verdes son episodios volcánicos, aquí se ve la edad, 39, 38, 37 millones de años, pero alrededor de los 36 a los 33 millones de años hubo un flare-up de ignimbritas en toda la región, todos los centros volcánicos que yo le estoy diciendo. Son relativamente diacrónicos, pero son episodios muy, muy grandes que seguro tuvieron que ver con un flujo sostenido de basaltos que venían de la cuña del manto y que se inyectaron a la base de la corteza. No hay manera de producir un flare-up de esta naturaleza si no calentamos primero la base de la corteza. Entonces, la manera más eficiente de calentar la base de la corteza es inyectando a una alta tasa de inyección cuerpos o magmas máficos que provienen del manto. No pueden venir más que del manto magmas tan máficos, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a hablar es de cómo nosotros identificamos que mientras estaban emplazando estas ignimbritas de aquí, se estaba construyendo un batolito a profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué relación tienen las ignimbritas con el espesor de la corteza? Pues aparentemente ninguna, porque hay ignimbritas aquí en la zona del terreno guerrero, donde la corteza es más delgada, aquí también en la región de Tasco, pero también hay aquí en donde la corteza es más gruesa, y aquí en Oaxaca son andesíticas, y la corteza es igual de gruesa que acá. Entonces, no parece haber una relación muy fuerte. El espesor de la corteza no parece ser un control para determinar si se forman muchas ignimbritas silícicas o no. Y esta es una serie de secciones de Fernando Ortega Gutiérrez, en donde se muestran, perdón Fernando que no te puse aquí, donde se ven la estructura idealizada de la corteza, que puede ser un factor, el tipo de corteza que tenemos abajo, para determinar si se desarrollan ignimbritas o no. Entonces, en esta región del terreno mixteco tenemos en la base de esta sección idealizada de la corteza granulitas precámbricas, y aquí lo que tenemos es una columna diferente. Tenemos probablemente rocas metamórficas del Jurásico, probablemente rocas del Paleozoico y granulitas, pero no necesariamente granulitas precámbricas. Un trabajo anterior, el que hicimos con Laura Mori, que estuvo con nosotros aquí de postdoc, es de que se hizo un estudio geoquímico de algunos de estos centros volcánicos y encontramos comportamientos interesantes. Lo entienden más los geoquímicos, pero resulta que las rocas, por ejemplo, de Oaxaca, que estudió Bárbara Martín en el norte de Oaxaca, tienen un comportamiento como se muestra aquí, y las rocas de los centros volcánicos silícicos tienen un comportamiento como se muestra acá. ¿Qué significa esto? Esta es la relación lantano y terbio. Si nosotros si va disminuyendo el iterbio con respecto al lantano, entonces va generando una trayectoria como la que se observa. Si el lantano y el iterbio se conservan sin cambio en su relación, entonces vamos a tener una trayectoria horizontal a diferentes contenidos de sílice. ¿Qué significa esto? Esto significa de que la evolución de estos magmas de Oaxaca se debe en gran parte a que el lantano y el iterbio van cambiando su relación. Y esto sucede cuando en la fuente donde está ocurriendo la cristalización fraccionada, lo que está quedando es una fase de granate que está fraccionando fuertemente al lantano y el iterbio. En cambio, en los centros volcánicos silícicos que están aquí en Morelos y en Guerrero, vemos que no hay un fraccionamiento muy fuerte en lantano y iterbio. Quiere decir que la cristalización fraccionada fue un proceso más superficial. Entonces, otro detalle que se observa también es que, por ejemplo, cuando examinamos la relación de neodimio 143 contra 144 con respecto a las variaciones de sílice de los diferentes centros volcánicos, se va a observar si varía la cantidad de neodimio 143, 144, la relación con respecto a la sílice, quiere decir que está habiendo asimilación de corteza continental. Si fuera cambiando el contenido de SiO2 y se permaneciera horizontal, no estamos incorporando realmente corteza, simplemente habiendo cristalización fraccionada. Pero ¿qué sucede? Que en ambos casos, tanto en Oaxaca, en la zona andesítica de Oaxaca, como los centros volcánicos silícicos, hay una disminución de la relación 143-144 a medida que va evolucionando la sílice. Esto significa que en ambos casos, tanto en las andesitas de Oaxaca las andesitas de Oaxaca, estas azules de acá, como el resto de las rocas volcánicas silícicas del norte de la Sierra Madre del Sur, hubo una evolución en el contenido de sílice que tiene que ver también con una contaminación de la corteza continental. ¿Y cuál sería ese contaminante? Pues hay diferentes, se ve que son diferentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, de
de Oaxaca se ve claramente que esta evolución no muy bien definida tiende hacia la composición del complejo oaxaqueño y las metapelitas del complejo Acatlán. En cambio, las que están, por ejemplo, en la Sierra de la Muñeca, cerca de Tejupilco, pues tienden hacia el esquisto Tejupilco, digamos, ¿no? Entonces se ve que la corteza que contaminó estas rocas, pues tiene mucha coherencia con la geología del basamento en esa región, ¿no? Entonces, este es un diagrama, una interpretación que salió publicada en uno de los artículos que nosotros sacamos, en la que se ve que claramente la evolución de los centros volcánicos silícicos tiene que ver con procesos de diferenciación y contaminación que ocurrieron en la corteza media, ya casi en la corteza superior. En cambio, en el caso de Oaxaca, la evolución del magmatismo tuvo que ver con la corteza inferior, porque aquí se ve claramente que hay una señal de fraccionamiento de granate. Entonces, esta evolución que implica cristalización fraccionada y que implica asimilación, en este caso incluso fusión de la corteza, fusión parcial de la corteza, identificamos en la goleta, nos habla claramente de que la evolución térmica de la corteza aquí fue mucho mayor que la evolución térmica que tuvo acá. Acá se construyeron los basaltos que se inyectaban del manto, se quedaban un poco, digamos, atorados aquí y ahí sufrían cristalización fraccionada. En cambio, los basaltos que se emplazaban aquí calentaron esta corteza y materiales más evolucionados ascendieron a la corteza media y a partir de esto se formaron las cámaras magmáticas que dieron origen a los centros volcánicos silícicos que nosotros estudiamos, ¿no? Entonces, regresando aquí a la estructura dómica de Tilzapotla, pues nosotros encontramos que digamos que este domo está sugiriendo que arriba de esta zona un emplazamiento magmático probablemente está generando este domo estructural, que es un domo diferente en orientación a las estructuras laramídicas, pero nosotros teníamos que probar que ese domo se formó, digamos, en el tiempo del volcanismo. Si no podemos demostrar eso, pues alguien podría decirnos ese domo es anterior y no tiene que ver nada con el volcanismo, ¿no? Entonces, la presencia del plutón de Coscatlán y de la caldera aquí y del volcanismo de Taxco nos sugiere claramente que arriba de ese domo algo se estaba gestando abajo, ¿verdad? Había magmas silícicos que estaban arribando a la corteza media y la corteza superior y estaba generando una acumulación de magma que generó esta deformación de la corteza superior. Entonces, digamos, es una imagen que es un modelo digital de elevación, en donde se ve claramente cómo hay esa estructura dómica que rodea a la caldera que se encuentra aquí. O sea, este gran domo abarca desde Taxco hasta esta región de la carretera de México-Acapulco. Sin embargo, solo colapsó en esta zona. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué nada más colapsó aquí? ¿Qué no había acá abajo magma? Pues la presencia del plutón de Coscatlán sugiere que había magma abajo, porque había una apófisis del batolito que se encuentra a profundidad. Y entonces lo que nos pusimos a hacer fue primero tratar de documentar cuándo se formó el domo. Y entonces lo hicimos a través de una tesis que hizo uno de los chicos aquí, en la que se ve que este es el domo estructural, ¿no?, que se forma. Aquí teníamos nosotros una serie de sucesiones continentales, del tipo balsas que le llaman, de grano fino y medio, digamos, son areniscas, limolitas y algunos lentes de conglomerado, que forman la sucesión inferior aquí de lo que llamaban el grupo balsas. Y aquí en esta zona, aquí arriba tenemos una sucesión de grano muy grueso, conglomerados de cantos muy grandes de caliza, que claramente eran depósitos de abanico aluvial, hicimos el análisis sedimentológico. Entonces dijimos, algo pasó entre el depósito de y de ¿sí? Aquí era un depósito de grano fino, de poca energía, y aquí era un depósito de mucha energía, de abanicos que provenían de una prominencia que debe haber surgido en ese momento. Entonces dijimos, aquí está la clave. Cuando se depositaba todavía no existía el domo, pero cuando se depositó ya existía el domo. Esa es nuestra inferencia, ¿no? Por fortuna nos encontramos unas ignimbritas en medio, ¿no? Y fechamos las ignimbritas y nos dieron 36.5 millones de años. Dijimos, bingo, ya fechamos la formación del domo. Si el domo hubiera existido cuando se estaban depositando estas rocas, estas sucesiones sedimentarias tendría que haber sido muy gruesas porque el domo es muy prominente. El domo existía hasta que se depositaron estas. Claro, ya todo está erosionado, pero estas deben haber sido abanicos que bajaban del domo, ¿sí? Y luego encima de esta sucesión, después de que ya se había formado el domo, está la ignimbrita Tilzapotla, que es la del colapso de la caldera. Quiere decir que no había domo, los primeros emisiones de ceniza, aquí ya había domo y después viene la ignimbrita del colapso. Quiere decir que el domo se formó y cuando ya el domo había evolucionado fue que se colapsó el pistón, ¿sí?
Entonces, nos concentramos también con otra tesis de otra chica en el Plutón de Coscatlán y encontramos cosas maravillosas porque los enclaves máficos que son muy frecuentes en los plutones muchas veces realmente representan inyecciones de magma máfico en una cámara donde había magma silícico. Entonces tenemos un granito que está en proceso de cristalización y de pronto entra un dique máfico que viene de la profundidad de los basaltos, aquellos que están inyectando en la base de la corteza. Y entonces, si el granito ya cristalizó, pues se forma una tabla, digamos, con paredes discretas, ¿no? Es una inyección de magma que se mete en una fractura y se ve un dique muy claro rompiendo a una roca de color claro. Pero aquí sucede que el dique se inyectaba y se ve que claramente se inyectaba en un material que todavía no estaba muy consolidado. Entonces se hacía como chicle el dique de basalto, entraba todavía cuando el magma silícico todavía no acababa de cristalizar. Y entonces lo que encontramos es que los diques de máficos están todos hechos como un chicle, ¿no? Pero otro detalle extraordinario es que encontramos aquí que un pedazo del material máfico que se inyectó está a su vez inyectado por la parte blanca. O sea, llega un dique máfico, se inyecta en un magma silícico parcialmente cristalizado, todavía no está totalmente cristalizado, se inyecta el magma y luego el mismo magma silícico rompe la inyección de magma máfico. Eso se le llaman relaciones mutuas de intrusión y son la señal clarísima de que había mingling, que es decir, cuando estaba formando la cámara magmática, de pronto venían pulsos de magma máfico que se inyectaban antes de que totalmente cristalizara el granito. Nos estaba hablando de que había un flujo sostenido de magmas máficos a la base de la corteza en el momento que se estaban acumulando los magmas silícicos en la corteza superior. Todavía de pronto llegaban pulsos de magmas máficos de abajo. Eso tiene mucha relevancia en volcanología porque algunos autores han atribuido la llegada de estos pulsos máficos a una cámara silícica como detonadores de las grandes supererupciones, ¿no? Entonces, el desarrollo de calderas. Esta parte de aquí es la parte, un resumen de la geocronología que hemos hecho. Hay muchas más muestras, pero yo quise mostrar solamente estas. Estas son, digamos, esta parte de aquí de abajo son los millones de años antes del presente. Entonces, si ustedes observan, aquí hay, digamos, 31, 32 millones de años hasta 40. Estos intervalos de aquí son de los 30 a los 40 millones de años antes del presente. Entonces, los circones que nosotros encontramos en el Plutón de Coscatlán, realmente se distribuyen desde edades, digamos, cercanas a los poco mayores, a los 39 millones de años, casi hasta los 35 o 34.5 millones de años. O sea, todo el tiempo ese Plutón estuvo cristalizando circones. Esto sostiene un poco la idea de que había inyecciones, venía un pulso de magma silícico, y luego venía otro pulso de magma silícico, y otro pulso, y los pulsos iban canibalizando al anterior y le revolvían sus circones, ¿no? De tal manera que tenemos nosotros una especie de alberca de circones que se extiende por muchos millones de años. Entonces el batolito que está abajo, representado por el Plutón de Coscatlán, debe haber tomado muchos millones de años para construirse. Y de hecho lo que se ha hecho, por ejemplo, en la Sierra Nevada de California, es que se han fechado plutones muy grandes, batolitos, y se ha encontrado que esos batolitos tardan más de 5 millones de años en construirse. Y aquí la dispersión de los circones por un periodo muy largo nos sugiere que este Plutón también tomó mucho tiempo en formarse, ¿no? Y bueno, lo curioso y lo bonito de aquí es que la Ignimbrita Tizapotla, representada por estas dos muestras, también tiene circones que varían en edad, pero su distribución es más angosta. Por ejemplo, esta es muy, muy angosta, comparada con la distribución muy amplia, representada por esta curva de aquí, de los circones del Plutón. El Plutón se construyó más lentamente y la Ignimbrita Tizapotla fue un batch como más súbito, ¿no? Pero la edad de sus circones, de las Ignimbritas y los Plutones, traslapan. Quiere decir que tienen que ver uno con el otro, ¿sí? Entonces, seguramente cuando se estaba construyendo el Plutón, fue que se emplazaron estos magmas en la cámara magmática y finalmente hicieron erupción. Pero ¿cómo hicieron erupción? ¿Qué fue lo que causó el disparo de la erupción? Bueno, por fortuna encontramos nosotros, cerca del anillo de la caldera, un Plutón máfico. Entonces dijimos, ¿qué tiene que hacer este Plutón máfico cerca del anillo? Puede ser jurásico, puede ser más reciente. Entonces dijimos, si tiene que ver con la construcción del Plutón y el desarrollo de la caldera, este Plutón tendría que dar una edad parecida. Y sí, fíjense, la edad de potasio-argón, que es la edad de enfriamiento, eso es muy importante, la edad de enfriamiento es la que realmente nos marca cuándo fue la erupción volcánica. La edad de argón-argón, perdón, de la Ignimbrita Tizapotla, la mejor que tenemos es de 34.3 millones de años. Es una edad de argón-argón con un error muy pequeño.
Y esta edad es más o menos similar a otras cilindritas que hemos encontrado. Hicimos algunas de potasio argón con Jesús Solé que dentro del error coinciden con esta. Y entonces encontramos que la edad de argón, bueno, la edad de argón de este intrusivo máfico es igualita a la edad de las cilindritas. Quiere decir que, que la erupción de las ignimbritas tiene que ver algo con el emplazamiento de estos magmas máficos en la región. Entonces ya estábamos construyendo más o menos una idea. Teníamos nosotros un gran domo, ese domo se formó en el momento que los magmas se estaban emplazando, ¿no? Es similar a la edad que tiene Plutón y que tiene algunas ignimbritas, y que encontramos además que hay inyecciones máficas en el Plutón y cerca de las ignimbritas que sugieren que los emplazamientos máficos algo tuvieron que ver con la gran erupción, porque es una erupción de más de 600 kilómetros cúbicos, que es una erupción, digamos, lo que existe ahora son 600 kilómetros cúbicos, probablemente fueron 1000, y una erupción de 1000 kilómetros cúbicos se considera una supererupción, ¿no? Como de estas muy grandes, como la de Yellowstone. Bueno, la de Yellowstone es la más grande, una de las más grandes del mundo, pero sí se considera una supererupción. Bueno, no los entretengo mucho aquí, sino más bien nos vamos a un razonamiento que nosotros seguimos. Entonces, digamos, esto es lo que tomamos de la literatura para poder interpretar nuestros datos, ¿no? El arribo pausado de baches de magma o de bolsas de magma a la corteza superior conduciría a la cristalización de cada batch si fueran muy espaciados. Entonces llega un batch de magma, se emplaza en la corteza superior, como la corteza está fría, pues se cristaliza, ¿no? Viene otro batch de magma, se emplaza, cuando ya se cristalizó el anterior, y antes de que llegue uno nuevo, se cristaliza, ¿no? Pero qué pasa si nosotros emplazamos baches de magma y antes de que logre cristalizar uno completamente, ya se inyectó el otro? Y antes de que acabe de cristalizar el otro, ya se inyectó el siguiente. Una tasa de inyección elevada, un flujo sostenido de magmas silícicos a la corteza superior, podría eventualmente generar una masa grande de material eruptible, o sea, de magma fundido. Ya sea que ese magma esté en los intersticios de los cristales o sea una bolsa, digamos, de magma eruptible. Lo que necesitamos nosotros es que haya magma, un volumen grande para que haya una gran erupción. Sí, digamos, si no, no podemos generarla. En el caso de este razonamiento de que se inyecta un batch de magma y se enfría, y luego se inyecta el siguiente y se enfría, digamos, y cristaliza, pues se puede construir un gran batolito sin necesidad de que haya una gran caldera con una gran erupción arriba. Eso tiene que ver con la tasa de inyección. En cambio, para tener la erupción grande, necesitamos que uno tras otro entre y que haya incluso rasgos de mingling como los que les mostré. O sea, que se ve que todavía no se cristalizaba completamente el granito y de pronto se inyectaba un magma ahí, ¿no? Había relaciones de intrusión mutua y un chicle ahí adentro, ¿no? Entonces, la cristalización incompleta por una alta tasa de inyección de magma, lo que genera es acumulación de fundido en los intersticios de los cristales que ya se formaron, como los de plaqueoplasma. Entonces, si ese magma en los intersticios llega a ser un volumen grande, basta que se desestabilice el entramado de cristales para que saquemos un gran volumen de magma, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros desestabilizar un entramado de cristales en una cámara magmática, una esponja de cristales con bolsitas de magma en los intersticios? Pues la manera de hacerlo es una de dos: o se cae el techo de la cámara encima del acumulado de cristales y se genera una gran erupción, o bien se inyecta un magma máfico por abajo, digamos, que le quema las patas a la cámara magmática, y eso genera una sobrepresión y una elevación de la temperatura que desestabiliza el moich de cristales y genera una erupción, que sería una erupción rica en cristales, ¿no? Cuando se colapsa ya la caldera es una erupción rica en cristales, que son las que hemos identificado tanto en La Goleta como en Tilzapotla, ¿no? Entonces, ahorita les hablo de Taxco porque hemos hecho ahí descubrimientos importantes últimamente, y entonces, esta es una idealización que hizo Annen de cómo se va construyendo un Plutón. Pues se puede hacer modelaciones numéricas de cómo afecta a la temperatura de la corteza superior el emplazamiento sucesivo de muchos baches de magma que se van acumulando, idealmente en forma de un cilindro, ¿verdad? Digamos, estamos modelando una cámara que seguramente es muy irregular, pero lo hacemos cuando los físicos quieren calcularle el volumen a una gallina y asumen que es circular. Pues nosotros asumimos que la cámara magmática es un cilindro, ¿no? Donde se va emplazando capa tras capa tras capa. Y entonces,
los fechamientos isotrópicos que se han hecho de los plutones muestran que realmente los grandes batolitos tardan más de 5 millones de años en construirse. El nuestro, las edades de cristales desde el Plutón de Coscatlán hasta las ignimbritas más jóvenes nos indican de que se estuvo construyendo ahí algo durante 6 millones de años. Un batolito muy grande y el domo seguramente está delimitando la parte inferior. Nosotros hicimos, Manuel Mena nos ayudó aquí en Geofísica a hacer unos perfiles gravimétricos y claramente se ve una anomalía negativa ahí, que seguramente es el granito que está formando el batolito a profundidad. Entonces, esta es una idealización de una cámara magmática, digamos que serían puros acumulados de cristales, una esponja de cristales, con magma en los intersticios, y a veces se puede llegar a formar una bolsa verdadera de magmas y con pocos cristales, ¿no? Si se cae el techo de la cámara magmática, pues sí, muy probablemente salga primero un magma pobre en cristales, pero ya cuando se consolida el colapso de la caldera y se generan vórtices aquí, pues va a salir un magma rico en cristales y todo fragmentado, por supuesto, por el alto contenido de volátiles que suelen tener estas cámaras magmáticas, ¿no? Entonces, esta es una modelación numérica que hizo Annen aquí en 2009. Asume que entre los 7.5 kilómetros y los 5 kilómetros y 2,5 kilómetros de espesor se nos están acumulando unos magmas, ¿no? Como en el cilindrito, ¿no? Y entonces, digamos, la tasa de acreción, la llegada de magma sería de 0.1 metros por año. Digamos, estarían inyectando sills de basalto, ¿no? Digo, no, sills de riolita, no diques, sino así como camas, ¿no? Y entonces cuando se llega a acumular un espesor de magma de 2.5 en un tiempo de 25.000 años, el emplazamiento del magma ya generó una anomalía térmica alrededor, ya calentó la corteza, ¿no? ¿A qué temperatura puede estar una corteza de 8 kilómetros de profundidad con un gradiente geotérmico normal, ¿no? Pues, entonces, digamos que la temperatura, ¿cuánto sería la temperatura si son 30 metros por 30 un grado cada 30 metros, ¿no? Entonces tendría que tener como 200 grados si fueran 6.000 metros de profundidad, ¿no? Sin embargo, ya anda en temperaturas de 400 y 300 grados. La corteza ya se calentó por el emplazamiento de todo este volumen de magma a una tasa muy alta, ¿no? Entonces lo que sucede es que el arribo alto genera esta anomalía térmica y entonces eso permite que una parte del magma que se acumula cristaliza parcialmente, pero no se cristaliza totalmente. Queda en calidad de acumulado de cristales confundido en los intersticios. Digamos que ese es un intento que hizo Annen por modelar de qué manera así se puede generar una cámara magmática formada de cristales y con estas bolsitas de magma. Esto tiene que ver mucho con los estudios de perfiles sísmicos que se han hecho de los centros volcánicos silícicos muy grandes que hay en el mundo, como Yellowstone o en las zonas en la meseta de Puna en los Andes y en Nueva Zelanda, en donde se ve que claramente la señal sísmica nos indica que no está ahí una olla llena de magma, ¿no? Sino que es un lugar por donde pasan las ondas sísmicas. Quiere decir que es una especie de esponja, baja la velocidad de las ondas sísmicas, pero es una esponja de cristales. Entonces dicen, ¿por qué consideran que es peligroso, por ejemplo, Yellowstone con una erupción gigante? Si digo una erupción cataclísmica que seguramente cambiaría el clima de la Tierra, ¿por qué consideran que es peligroso si abajo tenemos material sólido, digamos, ¿no? Realmente es este tipo de acumulación de cristales de esponja que tiene todos estos intersticios de magma. Lo que sucede es que si se cae el techo de la cámara o si viene una inyección de magma mágico de abajo muy fuerte, ese mosh de cristales se desestabiliza rapidísimo. Puede generar una gran supererupción. Entonces no necesariamente tenemos que ver una bolsa de magma para pensar que es inminente una erupción. Puede venir la erupción aún sin la bolsa de magma, ¿no? Entonces es muy importante el estudio de estos tipos de calderas y de sus cámaras magmáticas para hacer incluso el estudio y la evaluación del peligro volcánico. Entonces, este modelado que hizo Annen, pues se pone, por ejemplo, a inyectar magma en baches diferentes durante un tiempo determinado y va creciendo el volumen del material emplazado. Entonces yo voy acumulando material y aquí la corteza todavía no se calienta para que quede parcialmente fundido el magma, sino que entra el magma y se va cristalizando. Es hasta después de 5.000 años que empieza a permanecer en los intersticios material móvil. Y entonces ese magma móvil, eruptible, empieza a acumularse y a crecer a medida que vamos calentando a cierta tasa la corteza superior, ¿no?
Bueno, en el caso de nosotros, en nuestro domo, lo que hicimos nosotros fue techar el Plutón de Coscatlán, y este nos dio una edad en argón y en sus cristales relativamente más antigua que la de la caldera de Tizapotla. Entonces dijimos, este domo, que pues, observamos claramente, empezó con su actividad de este lado y terminó de este lado. La caldera de Tizapotla y Sinimbritas son un poquito más jóvenes que digamos, en su edad media, digamos, en su media, son un poquito más jóvenes que las del Plutón de Coscatlán, aunque la edad de sus cristales de circones traslapa aquí y acá, ¿no? Entonces, el colapso de la caldera se dio en esta parte del domo. ¿Por qué? Porque aquí hubo una tasa de inyección de magma más elevada, hubo emplazamientos de diques máficos y de cuerpos máficos como el que vimos en el Plutón que es de la misma edad que la inundita Cinzapotla. Y después hubo rellenos y replenishments aquí de la cámara magmática que produjeron un domo recurgencia en la caldera de Cinzapotla. Entonces, lo que nosotros, cuando publicamos este artículo, asociábamos la construcción del domo con el emplazamiento del magma, pero que el emplazamiento del magma no era sincrónico en todo el domo, sino que el domo se fue edificando a medida que más magma fue ingresando hacia la parte suroriental, hasta que ya se formó todo el domo y hay un gran volumen de magmas acá abajo que forman realmente un batolito, de magmas ya cristalizados, ¿no? Que forman un batolito. Un batolito que tiene enclaves máficos, tiene mingling, tiene inyecciones mutuas, tiene todo esto que hemos observado. Entonces, lo que decidimos hacer fue irnos a la Sierra de Tasco, porque la Sierra de Tasco está en el mero extremo y tendría que ser más viejo todavía que el Plutón de Coscatlán, para que nosotros pudiéramos retratar esta progresión en tiempo del magma desde la parte más noroccidental a la parte más suroriental, y encontramos esta sucesión maravillosa de aquí. No corresponde al evento principal. El evento principal de la erupción de Tasco es uno rico en cristales que se encuentra aquí. La edad de los anidinos de esta inimbrita rica en cristales no corresponde a la de Tilzapotla. Tilzapotla es 34.3 y esta es 36.5. Y esto es incluso relativamente más viejo que el Plutón de Coscatlán. Quiere decir que hubo una gran erupción que generó el depósito de lo que nosotros llamamos la inimbrita San Gregorio. Ya no se llama Tilzapotla, se llama San Gregorio. Y esta inimbrita San Gregorio es el testigo de un colapso de un techo de una cámara magmática, muy seguramente. Pero a diferencia de otras zonas, aquí no se ve la cámara, no se ve dónde estaba la caldera, dónde colapsó. Detrás de esta sierra, aquí, existe un campo de domos impresionante en San Juan Tenería e incluso parte de la ciudad de Tasco, donde hay domos riolíticos que se han emplazado, y en nuestra interpretación, es de que la caldera, la región de Tasco, le pasó lo que a Yellowstone. Yellowstone, ustedes si van a Yellowstone, no van a ver una caldera como se ve como en la primavera o en otros lugares en México, que se ve una caldera así, una depresión orográfica rellena de inimbritas. Lo que le pasó a Yellowstone después de su última gran erupción y colapso hace 650,000 años, es que durante los últimos cientos de miles de años se emplazaron muchos domos riolíticos y rellenaron la depresión, ¿sí? Se rellenó de puros domos. Es que cuando una cámara colapsa y se salen la mayor parte de los volátiles de la cámara magmática, si queda mucho magma sin volátiles abajo, se van a emplazar domos que van a estar subiendo lentamente y por eso pueden tomar más millones de años. Se van a emplazar domos que van a ser inyectados y a rellenar, digamos, la alberca de la caldera, digamos, ¿no? Entonces, eso pensamos que pasó en Tasco. Estos domos, por ejemplo, aquí se ven estos domos, son de la zona donde baja el funicular del Hotel Monte Tasco. Este tipo de domos aquí están muy extendidos en toda esta región de Tenería. Nosotros pensamos que el colapso fue ahí y que los domos les pasó lo que Yellowstone, que rellenaron toda la zona de la depresión y ahora ya no podemos reconocer más dónde estaba la caldera porque además el relieve está invertido, ¿no? Lo que era la parte de la caldera es lo más alto y se erosionaron las rocas de los alrededores. Entonces nosotros estamos trabajando actualmente en tratar de sacar la estratigrafía y tratar de identificar la zona exacta de la caldera donde fueron emplazadas sinimbritas, y hemos encontrado que esta copetillo de acá arriba no pertenece mucho a esta historia, parece otro ciclo volcánico. Estamos tratando de ver si estas sucesiones de aquí tienen que ver con la caldera de Tilzapotla, que fue emplazada hace 34.3. Estamos haciendo estudios que nos indiquen que hay alguna relación entre esto y los productos volcánicos que después ocurrieron en la otra parte del domo. En fin, ya no los quiero agobiar, esas son las conclusiones, son muy sencillas.
hemos obtenido indicios de que hubo una maduración térmica de la corteza que permitió la acumulación muy importante de magmas en la parte superior. Hay indicios muy buenos de naturaleza geoquímica y que hay una cantidad de detalles de cronología y geología que nos indican que se está construyendo un batolito a profundidad relacionado con los emplazamientos que podemos ver de Imendritas y con el Plutón de Coscatlán. Entonces, a esto nos hemos dedicado en los últimos años, mucho trabajo de campo, mucha ayuda de nuestros colegas geocronólogos y mucho trabajo de geoquímica también y ayuda de Lugis para los estudios isotópicos que hemos hecho, ¿no? Y del laboratorio de Juriquilla que nos ha hecho todo el fechamiento de uranio-plomo, el laboratorio de Luigi Solar. Pues creo que es todo.